La semana pasada estuvimos haciendo Unity. Estuvimos manejando esta especie de entorno para crear. Voy a recapitular un momentito para explicar qué es lo que estábamos haciendo en Unity. Porque para la gente que no se haya enterado, para los que no nos vieron la semana pasada, también para ti, Pablo, pero aunque yo creo que tú sí que lo has. No, yo sí que os vi, sí que os vi. Sí, seguro. Vale, Dos veces. entonces lo que vamos a hacer, o sea, en la última vez nos quedamos en una cosa muy básica, que era un ejemplo de cómo utilizar Unity y cómo podíamos esto aplicarlo a un problema que tenemos de realmente en nuestro local. Que por cierto, como siempre hago, a ver, un momentito. Tenemos nuestro local en 3D. La verdad es que no me acuerdo nunca dónde está. Tenemos tanta información. A ver, aquí tenemos nuestro local en 3 dimensiones. Súper guapo. Y zoom. Y entonces lo que estamos haciendo es crear un entorno de posicionamiento y localización en interiores. Esto, así como suena, pues igual no es muy llamativo, pero consiste en crear una especie de mapa virtual para que un robot sepa dónde está en todo momento dentro de un espacio en interiores, cosa que no se puede conseguir con el GPS. Entonces, para eso hay que utilizar otras opciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro local? De hecho, estuvimos ayer montando un poquito la infraestructura. La vamos a poner en estos cuadros, en estas cajitas de aquí donde salen un montón de cables. Vamos a poner una fuente de alimentación a 5 voltios para que una placa se pueda actuar como lo que se llama un anchor, un nodo. Y este nodo va a permitir, aquí como está en este esquema, estos son los cubos, son los nodos y lo que tenemos que hacer es que se comuniquen con este de aquí, este elemento, que este va a ser el robot. Y este robot tiene que dar la posición en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas placas solamente nos proporcionan la información de la distancia que hay respectivo del cubo hasta aquí. Y necesitamos 4 de estos nodos para poder obtener la posición real del robot. Aquí en entonces aquí en el local aquí vamos a poner uno, vamos a poner otro justo aquí, en esta caja también que hay aquí, dos, ¿vale? Vamos a poner creo que otro que estaba por aquí arriba había otra caja, tres, y aquí delante había otra caja, cuatro. Entonces vamos a poner cuatro. Estos 4 nodos, bueno, tienen un rango de 20 metros, lo comprobamos ayer, de hecho, que llegan a medir 20 metros, entonces está muy sobrado con todo el espacio que tenemos. O sea, el espacio es grande, pero evidentemente no llega a 20 metros, pero vale. O sea, es suficiente para poner aquí 1, 2, 3 y 4, justo aquí, para que, digamos, este esquema sea muy similar al que tenemos en la realidad, en el local, ¿vale? Entonces, ¿a dónde nos quedamos? Pues nos quedamos en crear un pequeño ejercicio en el que enseñamos cómo utilizar Unity y lo único que hacía pues era mover este elemento, que es nuestro robot. Aquí vamos a hacer los cálculos de cuánta distancia está midiendo respecto al cubo morado, o sea, respecto a este cubo morado, este cubo verde, este cubo amarillo y este cubo crema, o vainilla, o como sea. ¿Vale? Hasta aquí lo hemos entendido todo, ¿no? Pablo dice que sí, pero realmente aplicábamos era cómo el tag o el robot, se llama así, tag movement, ¿vale? Cogía un character controller que está en la API de Unity para definir cómo se va a mover este personaje. Y aquí tenemos un vector que va a definir la velocidad. Esto nos va a indicar si está tocando el suelo y aquí otras variables que pueden ser la velocidad, el salto, el valor de la gravedad y aquí están los 4 anclas, Anchor 1, 2, 3 y 4. Y esto se maneja con 2 funciones. La función de iniciar o start, en este caso, para Unity. Y entonces lo único que hacemos es asociarle un character controller a nuestro modelo robot. Y el update, que es simplemente está en bucle, parecido a todos los programas Arduino y demás. Un método de inicialización
y un método de refresco o de loop, ¿vale? Vale. Entonces este update se llama una vez por frame. Si tiene el juego 30 frames por segundo, pues entonces serán 30 veces por segundo, donde se calcula en cada momento la velocidad, que va a ser en este caso dependiendo de los controles vertical y horizontal. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es que en esta variable decimos si el personaje está tocando el suelo, entonces es un booleano que dirá sí o no. ¿Está tocando el suelo? Sí o no. ¿Vale? El siguiente es el vector 3. Esto es muy importante porque los vectores en Unity y en muchos otros programas son bastante importantes para definir según qué transformaciones, ¿no? Entonces, aquí donde pone new vector 3 se instancia esta variable move de movimiento y estos tres parámetros serían los tres parámetros en X, en Y y en Z. Donde pone input se refiere a las teclas. Es decir, si yo muevo hacia arriba, le va a poner un valor que va a ir hacia arriba en el vertical y en este caso en horizontal. Le he puesto en menos porque creo que iba del revés. Iba al revés, pero bueno, no pasa nada. Entonces, esto me va a calcular el vector y luego con mi character controller lo voy a mover. Y lo que va a mover es este vector por un delta time, que en este caso sería como un espacio de tiempo relativo al frame anterior para poder moverse en esa nueva dirección. Y luego estará multiplicado por la velocidad. Tiempo por espacio, velocidad por tiempo me da espacio. Vale. Exacto. Muy bien. Todo esto que estoy contando, además de que ya lo conté en el último Twitch, siempre podemos venir aquí en Unity y poder, por ejemplo, poner vector 3D. Entonces, cuando ponemos API Unity, siempre vamos a tener en Scripting API todos los métodos y propiedades de toda esta programación que estamos haciendo. Es decir, no me lo estoy inventando, o sea, no pongo palabras al azar, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba definiendo los movimientos, en este caso estaba cogiendo el del character controller. Character controller también es un Unity API. Este de aquí ya nos viene con un ejemplo del elemento o del método move. O sea, character controller ya es un controlador de nuestro personaje. Y esto de aquí, que tenemos esto de aquí, prácticamente lo que hicimos el día anterior fue copiar y pegar, ¿vale? Entonces, esto, tal cual, es lo mismo que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos que calcular las distancias con respecto a cada Anchor. Anchor 1, Anchor 2, Anchor 3 y Anchor 4, ¿vale? ¿Cómo hacíamos eso? Pues ahora te lo digo. Que tengo que mirar la chuleta. La distancia se calcula de la siguiente manera. ¿Seguís viendo mi pantalla, no? ¿Sí? Sí. Vale. Pues la siguiente forma de calcular la distancia con respecto a mi robot a un ancla es la siguiente. Tengo que utilizar el método distance, que es este de aquí. Uy, espera. Distance vector 3 Unity. Aquí lo tenemos. Esto de aquí. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es acceder a la posición de uno con respecto a la posición de otro y decirle que nos dé esta distancia. Pues lo copiamos. Blink, bla. Y en este caso, donde pone other, va a ser el anchor, el primero, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora lo vamos a pasar, o sea, vamos a decir que nos lo publique en pantalla con un print. Calcula el ángulo de los cosinos, vale. Vale. Y entonces esto, si lo guardo, y ahora me voy a Unity, voy a ver por consola estos valores. A ver, espera un momento, que se carga. Vale. Le doy al play. Y aquí en consola, no sé si lo ves, pone 10 metros. ¿Lo ves? Sí. Vale. Sí.
vamos a hacer un poco de revisión y documentación, ¿vale? O sea, yo prácticamente lo primero que fui fue buscar trilateral 3D. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí el problema es que los métodos de triangulación casi siempre nos los dan en dos dimensiones para simplificar. Por eso, ahora en ¿Por 3 qué? Porque necesitaremos. si nosotros estamos viendo esto desde arriba, por ejemplo, o sea, desde aquí, tampoco hace, si queremos verlo como si estuviéramos desde arriba, pues no hace falta meternos en mucha historia, pero evidentemente si tienes los cubos o los nodos en distinta altura, pues te va a afectar. Entonces eso está mal. Es decir, si en nuestro local ponemos los cubos a distintas alturas y nosotros estamos haciendo una triangulación en dos dimensiones, nos va a dar un error. Porque las distancias, ¿vale? Estarán así como cruzadas, es decir, no van a estar en la misma línea, no van a estar en un plano. Necesitamos que estén necesitamos comparar los distintos planos. Ya. Y eso lo Entonces, tenemos que hacer con esferas. esa solución, la solución que nos daban, que además te voy a enseñar, que esto no sé si lo viste, esto es información sobre las placas que estamos utilizando, que son las SP32W y nos metemos en el citado, ¿vale? En esta de Microfabs. Aquí hay un ejemplo, bueno, para que se vea, estas son las placas, ¿vale? Bastante chulas. Y aquí tenemos un indoor positioning, ¿lo ves? Que este ya sería un ejemplo de cómo se aplicaría en la triangulación que estamos diciendo, ¿vale? Entonces este de aquí lo único que hace es enviarlo por internet y lo recoge este Python. Entonces cuando yo me vengo aquí, todos estos métodos son simplemente para dibujar un canvas, me imagino. Y aquí, ¿ves esto de aquí? ¿Lo ves? Espera, Sí, un sí. poquito más de zoom. Sí, vale, pero es que lo que está utilizando ahí es la ley de los cosenos para sacar la posición, pero utiliza la coordenada de 3 puntos, con lo cual tenemos la esfera. Aquí tenemos un pequeño error de concepto. Porque nos va a dar X e Y. O sea, no nos va a dar X, Y, Z. Nos va a dar solamente en un ¿Y plano. por qué no les da Z si nos puede tener todas? Porque no puedes No, obtener... porque... O sea, si ahora nos vamos un poquito más a documentación, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si solo tengo una circunferencia, que son todas las soluciones de esta distancia, entonces tengo todos los puntos que son las soluciones de dónde puede estar mi robot, ¿vale? Si cojo otra circunferencia que está aquí, la intersección entre esta y esta, entre las dos, son 2 puntos. Entonces tengo Son 2 2 soluciones. Necesito un tercer nodo para coger y concretar que de estos 2 nodos solamente hay uno que es la solución, ¿vale? Sí. Esto es muy bien, pero es en 2 dimensiones. 2 dimensiones. Es decir, necesitas 3 nodos para la solución en un plano 2 dimensiones. Es lo que aquí están utilizando con esta regla de aquí. Tienes las posiciones de 3 puntos, o sea, 3 distancias, porque solamente vamos a obtener las 3 distancias, y con esta regla, entonces nos va a dar la componente en X y en Y del plano. Entonces, ya sabes dónde está el problema, ¿no? Me falta la Z. Ah, claro. Entonces, no hay, o que haya yo encontrado, ningún algoritmo que me dé la Z. Bueno, sí que lo he encontrado, pero no nos lo dan en la propia documentación de la placa. O sea, nos dan un método de posicionamiento y la mayoría de posicionamientos que he encontrado son solamente para 2 dimensiones. Es para el elemento en el suelo. Entonces, no nos sirve. Porque nosotros vamos a tener este caso en el que los nodos van a estar uno más arriba que otro y si acaso igual podemos ponerle un dron y que también vaya en Z y que pueda volar y pueda, ¿no? Saber en 3 dimensiones cuál es la posición. ¿Vale? Pues vamos a complicarlo. ¿Sí? Mira, este yo creo que sí que es un ejemplo
de que en 3 dimensiones sí que vas a necesitar 4, por lo menos 4 elementos. Es decir, para 3 dimensiones necesitamos 4 nodos. Pues entonces yo me puse a buscar a ver si había en algún GitHub y este de aquí sí que me daba la solución en 3 dimensiones, ¿vale? De Axios 6. Claro, los GPS para conectarte, para que tu GPS tenga tu posición en altitud, necesita al menos 4 Es esferas. correcto, exacto. Y lo que utiliza son 4 esferas de satélites. Y nosotros Exacto. necesitamos el mismo sistema. Aunque yo me imagino que para el GPS 4 son lo mínimo, pero si tienes más, mejor, ¿no? Sí, 4 es lo mínimo. Para la altitud es... Realmente, si nos ponemos a pensar en cuáles son las... O sea, si tenemos una circunferencia, o sea, una esfera, la intersección entre dos esferas es una circunferencia, la intersección entre una esfera y una circunferencia son 2 puntos, y el cuarto es el que te dice la posición real. Entre esos 2 puntos, eliminar la otra incógnita. Vale. Pues vamos a echarle un vistazo a esto de aquí. ¿Qué te parece? Dale. Vale. ¡Ay! Complicaciones. Bueno, realmente aquí en Python te viene todo como distancias, te viene todo en un pack. De hecho, voy un poco atrás. Aquí donde pone data.txt, lo que te dice es en X, en Y y en Z, los 3 primeros números son la posición y el último número es la distancia, ¿vale? En este caso es muy sencillo porque te dice de 1, 0, 0 a 1 metro, de una posición en 0, 1, 0 a distancia de otro metro, y en 0, 0, 1 distancia de otro metro, y en menos 1, 0, 0 otra distancia de 1 metro. ¿Vale? Esto es lo que dice este TXT. Se lo metemos a esto y empieza a hacer los cálculos. Y obtiene las 3 primeras coordenadas, son las distancias del primer anchor, el segundo, tercero y cuarto. ¿Vale? Estas son las 4 posiciones Vale. de los anclas, de los nodos. Una pregunta rápida, rapidita, a ver, solamente por curiosidad. ¿Tienes las posiciones de los elementos en el local? ¿Las distancias que hay entre ellos? Yo ahora mismo no lo sé, pero Vale. cuestión de sacarlas. Vale. Claro, luego también otro problema de esto es que tenemos que hacer aquí una referencia. No sé dónde poner el 0. Pero bueno, eso no, es un mal menor. O sea, igual Sí. ponemos el 0, pues no sé, en una esquina, aquí. Sí, necesitamos una posición de referencia. Exacto. Entonces habría que calcular, pues en esta dirección y hacia abajo tendremos un nodo. 0, pues yo qué sé, 5 metros y un menos 1 metro hacia abajo. Y así con los 4. Pero no he calculado aún las posiciones porque aún no los hemos puesto. Vale, pues seguimos con esto, ¿vale? Por un lado necesitaremos las posiciones, que son estas 3 coordenadas. Y por otro lado necesitaremos las distancias, que en este caso son R1, R2, R3 y R4. O sea, 4 posiciones de donde se ubican los nodos respecto a una referencia 0 y las distancias que calcula con respecto al robot. Aquí en Unity, realmente las distancias ya nos lo pone aquí como en posición. Es decir, aquí, pues por ejemplo, este está a 9 metros, a 3 en Y y Z 7 metros. Este tiene también, o sea, las posiciones aquí son bastante directas de calcular. Las distancias las calculamos con esta parte del programa, donde decimos distancia, tanto. Pues entonces aquí voy a coger las distancias del 3 y el 4, ¿vale? Anchor 2, ahí va, cuidado. Dist 2, dist 3, dist 4, dist 1, dist 3 y Anchor 4. Entonces, con esto ya tengo las distancias. Bueno, antes la llamaban R1, R2, R3, R4. Pues mira, voy a ponerlo igual. R1, R2, R3 y R4. Y estas serían las distancias que tenemos en este algoritmo. Aquí, ¿vale? Y a partir de este momento ya nos tenemos que poner a hacer todo esto. Y luego hay una cosa que me pareció curiosa, que aquí hay una condición, que es un if, una condición,
que dice que al final te quedan dos soluciones. Y aquí te dice, pues, donde pone answer 1, answer 2, distancia 1, distancia 2, que es de esas dos opciones, el cuarto nodo es el único que te dice cuál de esas dos opciones es la buena. Que me pareció curioso, simplemente. Que hace todos esos cálculos y estos Sí, sí. cálculos hasta aquí son, bueno, álgebra, trigonometría, ¿vale? Y esto de aquí lo único que dice es, vale, el último nodo te dice, de esas dos soluciones que me quedan, ¿cuál es la buena? Que me pareció curioso. Claro, yo cuando vi esto dije, ¡puf! ¡Qué rollo, tío! ¿De dónde sacarán esto? Ahora te lo Y... paso. ¿Me lo vas a pasar? Que lo tengo aquí abierto, Esto de aquí, voy a ponerlo... Voy a partir pantalla. Tenemos un paper bastante chulo, molón, que es este de aquí. Indoor Robot Positioning Using an Enhanced Trilateration Algorithm. Por Pablo Cotera, Miguel Velázquez, David Cruz, Luis Medina, Manuel Bandala. Mira, así no se ve. ¿De dónde será esto? ¿De México? Jo, pues qué cracks. Pues entonces aquí, en este paper, explican un poquito más todo el desarrollo, pero al fin y al cabo tenemos varias componentes, o sea, las distancias son las que ponen aquí R1, aquí la que es R2, aquí R3 y luego haré la comparación. Vale. R1 al cuadrado, es decir, trigonometría básica, o la norma vectorial de la distancia está determinado por las posiciones x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Vale. Pues entonces aquí aplican que cada uno de estos elementos, R2 al cuadrado es igual a x menos x2, que sería x2, o sea, x1, x2, x3 y x4, serían las distancias o las posiciones en X de cada nodo. Del nodo 1, del nodo 2, del nodo 3 y del nodo 4. ¿Vale? Entonces, si nos ponemos a mirar aquí, veremos, creo que hay una relación entre estas ecuaciones y las de este algoritmo. Si creo recordar bien. O no. O sí, o no. Sí, sí. Sí, está sacando la normal del vector. Eso es. Es que Estas depende del dos de lenguaje que utilicen, la aquí. normal es de una manera o la llaman de Sí. otra manera, pero la normal del vector. Bueno, estas dos de aquí me parece que son. No es que no están bien porque están definiendo aquí como unas. Asumiendo que A1, A2 y A3 tienen 0 en estas tres componentes, pero bueno, digamos que hay que hacer la diferencia entre esta primera ecuación, P2 menos P1, y luego haciendo la normalización de P2 menos P1, en la posición del nodo 2 menos la del P1. Pero bueno, obviando esto, a mí lo que me interesa es que esta ecuación es exactamente esta ecuación. No sé si la ves. La Sí, de sí. x. O sea, la que quiero obtener de x es R1 al cuadrado, o sea, la distancia del nodo 1 al cuadrado, menos la distancia del nodo 2 al cuadrado, más x2 al cuadrado, que en este caso es una que ya he calculado previamente, que pone aquí esta d, que es esta de aquí, Que es la entre normalización 2, de ese. Vale. entre 2d. Lo que pasa es que hay una cosa a tener en cuenta. Lo del x2 y aquí este d están cambiados. O sea, hacen algo antes. Porque no se asumen las condiciones iniciales que aquí están dispuestas. A1, A2, A3 no son las mismas que están aquí en este algoritmo. O sea, el algoritmo este de aquí lo hacen bien y este de aquí asumen algunas variables que son nulas, ¿vale? Pero lo que me interesa es que esta ecuación de x es la misma que está aquí. ¿La ves? No sé si la ves. Sí, sí. Vale. La de y, al igual, por ese mismo motivo, pues también R1 al cuadrado menos R3 al cuadrado, es decir, la distancia del primer nodo al cuadrado menos la distancia del nodo 3 al cuadrado, más x3 al cuadrado más y3 al cuadrado. Bueno, aquí suman dos elementos que aquí lo definen como y y j. No es que esté mal, simplemente vuelven a
aquí y j se vuelve a calcular con respecto a los puntos previos sin asumir las condiciones iniciales de este paper. Dividido entre 2j, que es este elemento de aquí. Y este elemento que viene aquí, que está sueltecito, realmente es el mismo que hay aquí, pero lo han refactorizado de otra manera distinta. O sea, es exactamente igual porque multiplica por x menos 2x3. O sea, si esto lo refactorizamos con 2x3 por x entre 2 y 3, el 2 se quedaría la x, y en este x3 aquí se llama y, y en este y3 aquí se llama j. Por lo que entonces es la misma ecuación. ¿Vale? Así no me lo invento. Y al final obtendríamos la de z. Z, que es R1 al cuadrado menos la posición en X y en Y. Es decir, en este punto ya tenemos la X y la Y en las dos dimensiones del plano. Nos faltaría obtener la Z. ¿Vale? Y esta Z la hacen con la raíz cuadrada de la distancia del nodo 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, que son las posiciones ya reales de nuestro robot. Que entonces es el que aplica aquí. Pero por otro lado, tenemos que existen dos soluciones. Aquí ves que pone Z1 y aquí Z2, que es la misma ecuación, pero una está en positivo y otra está en negativo. ¿Vale? Entonces, en este punto es cuando aquí no lo explican, porque creo que aquí está haciendo el cálculo con respecto a 3 puntos. O sea, te está dando la solución con 3 nodos, pero no explican el cuarto. Pero en este algoritmo sí que te lo explican, ¿vale? Tenemos dos soluciones de Z1 y Z2. Una está en positivo, otra está en negativo. Ahora lo que hay que hacer es coger de estas dos y saber cuál es la buena. Entonces, existen dos soluciones donde pone ANS1, ANS2. Aplica prácticamente lo mismo, la misma ecuación, pero uno es para Z1 y otro es para Z2. ¿Vale? Y distancia 1 y distancia 2, que es la normalización de el cuarto nodo, que aquí pone P4, menos la respuesta del suyo. ¿Vale? Y aquí es también la posición del nodo 4 menos la posición del 2, es decir, la que podría ser del 2. Entonces, le hace una comparación y si uno es menor que otro, entonces la solución es la primera y si no, la solución es la segunda. La que da el valor positivo. Exacto. En el mundo negativo no puedes estar. Exacto. Entonces, bueno, esto de aquí es muy teórico, pero ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Qué te parece? Es rollazo esto, ¿eh? No, es trigonometría básica. Súper divertido. Pues bueno, venga, vamos al lío. Me guardo el paper y vamos a empezar a programar. Programar. Vale. Pues entonces lo primero que voy a hacer es aquí ¿Qué calcular... paper tan corto? ¿Eh? ¿Qué paper tan corto? Hombre, tiene un poquito más, pero el resto es Sí, no, pero está bien, perfecto. El resto es bla, bla, bla. Bueno, pues entonces yo voy a crear aquí un método que es la teoría en 3D. ¿Vale? Y aquí es donde voy a calcular, pues voy a coger todos estos 4 elementos, distancias, las voy a poner aquí dentro de mi método de triangulación. Y voy a aplicar prácticamente el mismo código que está aquí, ¿vale? A Unity. Entonces, en este caso, el resultado que me tiene que dar este algoritmo es la misma posición que tiene mi elemento aquí arriba, estos 3 números. Este número de aquí, este número de aquí y este número de aquí tienen que ser iguales que el algoritmo, o sea, con las distancias entre estos 4 puntos, entre los 4 nodos. Pues tenemos que calcular también las posiciones de cada uno de los anclas, de los anchors. Anchor 1.position. ¿Vale? Aquí donde pone vector, vector 3, pues cojo 1, 2, 3 y 4. P2,
He dicho P2. Este es 3, este es 4 y este es 4. Vale, pues entonces estamos en la primera parte del algoritmo, que es esta de aquí. Esto de aquí. Que es la información principal que tenemos que tener de siempre. ¿Vale? Ahora vamos a obtener esto de aquí. P2 menos P1 entre la normalización de la diferencia entre las dos posiciones de estos dos primeros nodos. Entonces, vamos aquí. Esto nos va a dar, aquí lo llaman X, EX. Entonces esto nos va a dar un vector también. Así. Y esto va a ser igual a la diferencia entre P2 menos P1. Lo bueno de tener que ya tiene en el objeto vector es que ya nos hace directamente toda esta tontería de la resta. Y vamos a tener que calcular la normalización de este vector. Que en este caso yo voy a poner norm de P2 menos P1. Espera, sí, P2 menos P1. Pero este método no lo tenemos definido, así que lo vamos a definir aquí más abajo. Esto es una función que nos va a devolver un número y este número tiene que devolver la raíz cuadrada de la diferencia de cada una de sus posiciones en X, Y y en Z elevado al cuadrado. Pues venga, al lío. La raíz cuadrada se define con esta función sqrt, square root. Sí, como en casi todos los lenguajes. Eso es. Y aquí, para hacer vamos a elevar al cuadrado la posición, o sea, p.x, elevado a 2. ¿Vale? Y entonces hacemos la suma de estos elementos en X y en Z de este más este. Y aquí solamente tenemos que cambiar la Z y la Y. Vale, pues con esto ya lo tendríamos, esta primera parte. El vector 3EX, que en nuestro algoritmo es este de aquí. ¿Y ya sabes restar vectores directamente? Sí, porque Unity ya lo tiene incorporado con la función vector 3. O sea, vector 3 ya tiene la capacidad de restar vectores. Entonces nos ahorramos esa parte. Vale, pues el siguiente nos va a obtener un valor que aquí está multiplicando, donde pone dot, está multiplicando dos vectores, que en este caso es el anterior que hemos calculado, por la diferencia entre la posición del 3 y del 1. Y esta multiplicación es un producto escalar. Entonces, aquí vamos a poner float i, que es como lo llaman en ese punto. Vector 3 también tiene una función que es producto escalar, que se llama dot, con D mayúscula. Y se introducen estos dos vectores. X, que es el anterior, y aquí tendríamos que poner el tercero menos el primero. Vale, pues entonces este ya lo tendríamos. Siguiente es el vector i, que aquí es un poquito más complicado porque resta el tercero, la posición del tercero con el primero, menos este factor i por el x que hemos calculado anteriormente. Un poco rollo, pero bueno, no imposible. O sea, otro vector. En este caso lo vamos a llamar i igual a p3 menos p1 menos i por el anterior, ex. Y esto lo vamos a dividir por la normal, que realmente es exactamente la misma función que la anterior, pero por el vector que tenemos aquí dentro incluido.
Ujú, ujú. Mm, vale. ¿Me falta alguna cosa? No. Así debería funcionar bien. Siguiente función es este EZ, que en este caso ahora es un producto vectorial, porque es cross. Aquí estaba utilizando la librería NumPy. Entonces, cross es un producto vectorial. Pues el producto vectorial aquí también lo tiene incorporado. Z Qué igual completo, la verdad. vector3.cross se llama. Sí. Sí, al final todos se llaman igual, ¿eh? No, no, pero está súper completo, está súper bien. Sí, pues para Arduino no es tanto, no es tanto. No, en Arduino te lo vas a tener que comer todo. Vale, este ya está. Y ahora seguimos con la siguiente función. La normalización de P2 menos P1. Este es fácil, porque ya lo hemos hecho antes. Y el producto escalar entre E y P3 menos P1. Venga, vamos a hacerlo del tirón. Float de igual a la normalización de P2 menos P1. Ahí. Y este otro que es el producto escalar punto dot de la distancia EI que hemos calculado antes de este vector con respecto a P3 menos P1. Esta es la función. Uf, me estoy cansando ya, ¿eh? Sí, sí. Me estoy cansando yo Vale. que no estoy escribiendo. ¿Eh? Me estoy cansando yo que no lo estoy haciendo. Pues mira, fíjate, hasta este punto no hemos aplicado aún ninguna de las operaciones No, no. que nos resuelven la X, la Y y la Z. Vamos a empezar ahora. Que de hecho es esta de aquí. X es la distancia de 1 al cuadrado. O sea, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido preparar las variables. Ujú. Ahora es donde vamos a calcular el valor de X, que es la distancia de 1 al cuadrado menos la distancia de 2 al cuadrado más esta D, que ya la hemos calculado de antes, y aplicando esta función, que es la que habíamos visto antes en el paper. Pues venga, al lío. Float X es igual a más f.pow, que es elevar al cuadrado la distancia del primer anchor. O sea, esto así. Menos la distancia al cuadrado del segundo anchor. O sea, esto así. Más esta D que la hemos calculado antes, dividido todo entre 2D. 2 por D. Que antes, esta D es la normalización de las dos distancias de las dos posiciones del segundo ancla y el primero. Ujú. Por si alguien lo quiere saber, si le interesa. Y ahora por la I. Volvemos a mirar la chuleta. Y la I es otra ecuación que también va a utilizar la distancia del primer ancla al cuadrado menos la distancia del tercer ancla al cuadrado más un montón de factores que son los que ya habíamos preparado para poder aplicarlo con ellos. Así que vamos al lío. Más f.pow. A ver qué estoy liando. Y en este caso es de 1 al cuadrado menos. En este caso vamos a poner el tercero. O sea, de D1 menos D3 al cuadrado. Aquí sumamos. Y en este caso hay que introducir la I. Y aquí hay que introducir la J. Y una vez hecho esto, hay que dividirlo todo. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no haya factores sueltos. Todo esto dividido entre 2J.
2 por j menos, a ver, y entre j, oye, que lo pongo en mayúsculas, por x. Y se supone que estaría bien. No tiene que eso está debajo del denominador todo. No. A ver, Vale. espera. Déjame ver que Aquí, mire. esto de aquí está en este Vale, vale, denominador y este lo está vieron en subido. el mío. Ah, vale. A ver. Pero bueno, se podría meter en Vale. el mismo denominador según el paper, ¿eh? El paper sí que está en el mismo denominador. En este lo han simplificado, pues no sé. Vale, vale. Vale. Vale, no, está distinto. Vale, vale, vale. Que yo siempre Vale. meto la pata ahí. Seguimos ahora con el Z1. Ahora vamos a obtener las dos soluciones del Z. O sea, hemos calculado X e Y, ahora vamos a calcular la del Z. Que en este caso es la raíz cuadrada. Uf, de la resta. Ostras, espera que lo tengo que mirar otra vez. La raíz cuadrada de la distancia 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vale, está claro. De hecho, voy a copiar un poquito esto y así me ahorro tener que escribir. De 1, o sea, sí, este está bien. Menos, aquí tengo que poner x, menos y. Aquí hay una cosa que descubrí el otro día y es que, como son restas, puede haber en algún momento en el que está haciendo la resta, o sea, la raíz cuadrada del número negativo. Entonces, para evitar esto, voy a hacer un valor absoluto aquí adelante. Y El último así elemento es X o Y. es y. Pero ahora lo he puesto mal. Ahora lo pongo bien. Muy bien, ahí está. Todo bien. Y Z2 realmente es igual a menos Z1. Así que, aunque en el paper y en el algoritmo están calculados por separado, pues no voy a hacer la misma tontería porque está multiplicado solamente por menos 1. Vale, y ahora las dos soluciones vectoriales. Las dos soluciones vectoriales. Aquí creo que me va a dar un error. A ver, un momentito, el cierre de los paréntesis. Sí, aquí faltan paréntesis. Sí, vale, ya está. Pues volvemos a hacer un vector, que en este caso va a ser las dos soluciones posibles, que en este caso va a ser la posición del nodo 1 más x, x por ex más y por y más z1 por ez. Y aquí ya tendríamos esta primera ecuación. Y esta va a ser exactamente igual, lo que pasa es que en vez de coger la solución del primero, va a ser la solución del segundo. Y entonces ans1, ans2. Y aquí es donde entra en acción nuestro cuarto nodo. Hasta aquí solamente hemos utilizado 3 nodos y nos da 2 soluciones. Entonces aquí vamos a tener que aplicar ya el cuarto nodo. Voy a coger la normalización del vector, que va a ser la distancia del cuarto nodo menos ans1 y dist2, pero respecto a la respuesta 2. Y aquí es donde viene una condición, que si el valor absoluto es mayor que el otro, entonces nos va a dar una respuesta u otra diferente. En valor absoluto, por cierto. A ver, espera que voy a volver a mirarlo aquí. En valor absoluto, la distancia calculada en el nodo 4 menos la distancia del primer, o la solución de esta distancia 1, si es menor, me va a devolver una respuesta u otra. Y hasta ahí obtendremos
la definición de las dos soluciones. Valor absoluto de 4 menos dist 1. 4. Y esto de aquí de 4 menos dist 2. Entonces, ¿cuál me va a devolver? Esta me va a devolver la respuesta 1. Y este me va a devolver la respuesta 2. Ok. Bien. Ahora creo que todas los POU que he puesto aquí es con mayúsculas. Así que voy a corregirlo ahora un momentito. Y aquí también. Y ya está, ahí estaría. ¿Has visto qué sencillo y qué rápido? Para toda la familia. Ahora hay que ver si nos funciona. Entonces, para que nos funcione este método de la teoría en 3D, lo que vamos a hacer aquí es llamarlo en este update y bueno, pues vamos a ver qué nos sale. Vector 3 result igual a trilateration 3D y vamos a imprimir en pantalla estos valores. Entonces, la componente X nos tendría que salir exactamente igual que la posición del tag. Y como ya lo estábamos diciendo antes, pues es un poco absurdo porque ya el programa nos está dando esa información, pero cuando nosotros lo pongamos a funcionar en el local, pues no vamos a tener ni papa, ni idea. Entonces vamos a poner esto, aquí una i, result i, y aquí una z, result z. Sí, mira, como funciona la primera me cago. ¿Preparado? Dale. A ver, hay un syntax error. Si funciona la primera, algo has hecho mal. Si hay un syntax error, a ver qué me dice. Error en la línea 78 que dice que D4 no existe. Sí, eso te iba a preguntar antes, ese D4 de dónde lo has sacado. Ah, no, vale, porque es R4. Aquí los he puesto como R1, R2, R3, R4. Ah, vale. Entonces este es R, no D4. Y de hecho casi todos los demás también están mal. D1, D2, D3 son R1, R3. O sea, vamos a coger todos estos y vamos a ponerlos bien. Creo que no me falta ninguno más. Sí, de la derecha, ¿qué te pone D2? Ah, sí. Pues sí, vale. Vamos a probar. A ver qué tal. Clear. Aún hay más. Errores. En la 73 también hay otro error. Bueno, vamos a depurar. Esto ya es lo que toca. Claro, aquí hay un más y aquí hay otro más. Estamos sumando vectores, no multiplicándolos. Ya, pero eso a nivel de compilación de error. Sí, sí. O sea, pero es que este es otro lenguaje, ¿eh? En la línea Vale, vale. 71, aquí está dando un error. Concretamente, ¿con qué? Ah, esto es un punto. Vale. Vale, ¿qué más errores? En la 81. Y la 79. 79 y 81. O sea, en estas dos. Vale, estoy diciéndole que esté devolviendo. Le estoy diciendo que esté devolviendo dos vectores y aquí en la función está Un void. devolviendo un void. Entonces, Perfecto. esto lo soluciona.
Vale. ¿Y qué más falta? A ver. Ah, pues ya está. Bueno, pues vamos a ponerlo a prueba. Voy a ponerlo, por ejemplo, en 000, ¿vale? 000, la posición del tag. Le doy al play y me tendría que salir en consola 000. Bueno, salen números muy pequeñitos, a excepción del Y. O sea, salen menos algo, 2 por 10 elevado a menos 7, que es 0. 0. Y el I es el que me está dando error, ¿eh? El I es el que no ¿El está qué, cogiendo. qué valor te da? 1, algo, 1,20 algo. Vamos a probarlo. Voy a poner ahora 1, 1, 1. Y le doy al play a ver. El Z está muy bien. El X está, o sea, está clavado. Si salta, sí que debería cambiar. Bueno, sí, está cogiéndolo bien. 1,08. Y el X y el Y los clava. O sea, que son exactos. Y si salto, que no me deja saltar este cacharro. Ahora salta. 6. Sí que está aumentando el I. O sea, el I también funciona. Pues por lo que la solución esta es estupendísima. ¡Uh! Muy bien. Bueno, Fiesta. Fiestuki. Pues esto es lo que estuve haciendo yo durante esta semana para aplicar todo lo mismo, pero Volveré. en Arduino. Aquí una cosa interesante para hacerlo en Arduino es que hay una librería que se llama Basic Linear Algebra y puedes incluir lo que son los vectores en 3D, por lo que entonces estos vectores en 3D también puedes hacer las transformaciones, los productos vectoriales, los productos escalares. Bueno, Me imaginaba que tenía que haber alguna función, alguna librería ya hecha. nada, realmente me las hice yo. Sí, la No, producto vectorial no hay, no. no hay librería ya hecha. Sí que las hay, pero a mí esta me gusta mucho. Porque puedes multiplicar matrices y puedes definir qué tipo de matriz quieres. Pero en este caso es un vector en 3D. Vale, pues nada. Nos vemos para la Sayonara. próxima. Chao, chao. Nos vemos.